En julio de 1938, Albert Einstein depositó un manuscrito en la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos. 12 páginas escritas a mano, en alemán, con un título sencillo, pero profundo. Teoría del campo unificado. Era el único documento de Einstein con ese título exacto, sin ninguna especificación adicional. Y nunca fue destinado a publicación, nunca. ¿Por qué el mayor genio del siglo XX escribiría algo tan importante y luego se aseguraría de que jamás viera la luz? ¿Qué había en esas páginas que era demasiado peligroso para que el mundo lo viera? ¿Qué secreto guardaban? Hoy voy a revelar lo que estaba en ese manuscrito, lo que Einstein descubrió sobre la naturaleza de la realidad que el establishment científico intentó enterrar. ¿Y por qué? Más de 80 años después, este documento aún levanta más preguntas que respuestas. Aún, usted probablemente conoce a Einstein como el hombre que descubrió E igual a mc al cuadrado, el físico que revolucionó nuestra comprensión del tiempo y del espacio. Pero existe otro Einstein, un Einstein que la mayoría nunca conoció, un Einstein que los libros de historia prefieren ignorar, un Einstein que pasó los últimos 30 años de su vida obsesionado con algo mucho mayor, algo que él creía que era el mayor descubrimiento en la historia de la ciencia, algo tan revolucionario que prefirió esconderlo a dejarlo caer. En las manos equivocadas, algo terrible. Una teoría que uniría todas las fuerzas del universo y sin gravedad, electromagnetismo, las fuerzas que mantienen a los átomos unidos. Einstein creía que había una única ecuación detrás de todo, una fórmula que revelaría cómo Dios creó la realidad, la fórmula de Dios. Y él encontró algo que lo hizo depositar un manuscrito en una biblioteca y nunca publicarlo. Un secreto. Esto no es teoría conspiracionista, es un hecho histórico documentado. El manuscrito existe, está en la Biblioteca del Congreso. Cualquier persona puede verificarlo. La cuestión no es si existe. La cuestión es, ¿por qué fue escondido por tanto tiempo? ¿Y qué es lo que realmente contiene? ¿Cuál es la verdad? El documento tiene un número de catalogación oficial. Puede ser requisitado por cualquier investigador, pero por más de 80 años, casi nadie prestó atención. Estaba allí, escondido a la vista de todos, como tantas otras verdades que preferimos ignorar. Antes de continuar, necesito que usted entienda el contexto. En 1938, el mundo estaba al borde de la Segunda Guerra Mundial. Einstein había huido de la Alemania nazi 5 años antes. Él era el científico más famoso del planeta, pero también el más vigilado. El Buró Federal de Investigaciones, FBI, ya había comenzado su expediente sobre Einstein en diciembre de 1932. Ese archivo eventualmente crecería a más de 1.400 páginas. 1.400. Einstein sabía que estaba siendo monitoreado. En una cena en 1948, le dijo al embajador polaco: «Usted debe darse cuenta de que los Estados Unidos ya no son un país libre. Nuestra conversación está siendo grabada. Mi casa es constantemente vigilada. El hecho de que esta conversación aparezca en el expediente del FBI confirma que él estaba en lo correcto. No se equivocaba». Este expediente solo salió a la luz en 1983, cuando el profesor Roberto Alan Schwartz, de la Universidad Internacional de la Florida, escribió un artículo sobre el asunto. Hasta entonces, hasta 25% del archivo estaba censurado o retenido por las autoridades. Fue preciso que hubiera procesos judiciales bajo la Ley de Libertad de Información para revelar el resto, la verdad.
El periodista Federico Jerónimo procesó al gobierno y consiguió acceso a la mayor parte del material restante. El resultado fue un expediente de más de 1.800 páginas. 1.800. 1.800 páginas sobre un físico teórico. ¿Por qué tanto interés? ¿Por qué esa obsesión? Lo que usted encuentra en ese expediente es revelador. Reportes de vigilancia, transcripciones de conversaciones, listas de personas con quien Einstein se reunía. El gobierno americano estaba obsesionado con él, no porque él fuera comunista, sino porque él sabía de cosas que ellos querían controlar. Entonces, imagine, julio de 1938, Einstein tiene 59 años. Él trabaja en Princeton, pero su trabajo más importante nunca ve la luz del día. Él escribe 12 páginas a mano, firma, fecha, y las deposita en la biblioteca del Congreso con la ayuda de su amigo, Elías Abelardo Loya. No para publicación, para preservación. Elías Abelardo Loya era un paleógrafo renombrado, especialista en manuscritos antiguos. ¿Por qué Einstein elegiría a un especialista en documentos históricos para guardar sus ecuaciones? Y tal vez porque él sabía que ese manuscrito un día sería estudiado como un artefacto histórico, como evidencia de algo que la ciencia oficial intentó borrar. Ahora, ¿qué estaba en ese manuscrito? Los investigadores Tilman Sauer y Tobias Schutz finalmente analizaron ese documento en 2021 y descubrieron algo fascinante. El manuscrito presentaba la misma teoría que Einstein había publicado en los Anales de Matemáticas ese mismo mes, pero de una forma completamente diferente. La versión publicada era técnica, accesible solo para especialistas. Pero el manuscrito de Washington era algo más. Era axiomático, filosófico. Era Einstein intentando explicar no solo cómo su teoría funcionaba, sino por qué ella tenía que funcionar de esa forma. ¿Por qué? Los investigadores notaron que, a pesar del carácter altamente técnico, el manuscrito solo sería comprensible para un puñado de contemporáneos. Entonces, ¿por qué escribirlo? ¿Por qué depositarlo en una biblioteca pública si casi nadie podría entenderlo? ¿Cuál era el propósito? La respuesta puede estar en lo que Einstein estaba realmente intentando comunicar. Usted ve, Einstein no estaba solo haciendo cálculos. Él estaba intentando revelar la arquitectura oculta de la realidad, la estructura matemática que sustenta todo lo que existe. Él llamaba a esto los pensamientos de Dios, no metafóricamente, literalmente. Él creía que la matemática era el lenguaje del Creador, el lenguaje de Dios. Los archivos Einstein en Jerusalén poseen 2 copias xerox idénticas de un dactiloscrito de 15 páginas, también titulado Teoría del campo unificado. Estas copias son versiones dactilografiadas del manuscrito original, con ecuaciones adicionales hechas a mano por el propio Einstein. ¿Por qué hacer copias dactilografiadas de algo que nunca sería publicado? A menos que fuera para distribución restringida, para un grupo selecto que necesitaba saber. Usted ve, la teoría del campo unificado no era solo sobre física. Einstein estaba intentando encontrar el lenguaje matemático que Dios usó para crear el universo. Él dijo una vez que quería conocer los pensamientos de Dios. Todo lo demás son solo detalles. Esa no era una metáfora. Einstein creía, literalmente, que existía una inteligencia detrás de la creación, una orden matemática perfecta que, una vez descubierta, revelaría secretos que la humanidad nunca imaginó. Nunca. Y en el manuscrito de Washington, Einstein estaba más cerca que nunca de revelar esos pensamientos. El documento era su intento de capturar esa visión en papel,
de preservarla para la posteridad, de garantizar que, incluso si él no consiguiera completar el trabajo, alguien en el futuro pudiera continuarlo. Pero había un problema. La comunidad científica no quería oír. Ellos habían decidido que Einstein estaba equivocado, que su búsqueda era una pérdida de tiempo, que la mecánica cuántica tenía todas las respuestas. Desde 1920, Einstein enfrentaba una oposición feroz, no solo de los nazis, quienes tachaban la relatividad de física judía y organizaban quemas de libros, sino de científicos respetables que sencillamente no aceptaban sus ideas. En 1931 publicaron un libro llamado 100 autores contra Einstein. Cuando le preguntaron a Einstein sobre esto, él respondió: para derrotar la relatividad no es necesaria la palabra de 100 científicos, basta un hecho. Pero ningún hecho surgió. La relatividad fue confirmada repetidamente. Cada experimento, cada observación, cada medición confirmaba lo que Einstein había previsto. La teoría de la relatividad estaba correcta y continúa correcta hasta hoy. El problema era otro. El problema era lo que Einstein estaba haciendo ahora, lo que él estaba intentando descubrir después de la relatividad. El problema comenzó en 1920, cuando Ernesto Gerke, director del Departamento Óptico del Instituto Físico y Técnico del Reich, participó en un evento organizado por el Grupo de Trabajo de Científicos Naturales Alemanes para la Preservación de la Ciencia Pura. El nombre parece inocente, pero era un grupo antisemita dedicado a destruir la carrera de Einstein. Carlos Lane Pobre, un astrónomo respetado y profesor de mecánica celeste en la Universidad de Columbia, escribió varios libros atacando la relatividad general. Gravitación versus relatividad. ¿Qué hizo Einstein realmente? Einstein está equivocado. Un profesor de una de las universidades más prestigiosas del mundo, dedicando su carrera a probar que Einstein estaba equivocado. Impresionante. El problema era que Einstein estaba avanzando hacia territorio que la ciencia convencional consideraba inaceptable. Él estaba conectando física con algo que se parecía perturbadoramente a metafísica. Estaba sugiriendo que la matemática del universo revelaba una inteligencia subyacente. Y eso era intolerable para el establishment científico materialista. Necesitas entender algo sobre el mundo académico. Él funciona por consenso. Ideas que desafían demasiado el paradigma dominante no son refutadas, son ignoradas, son enterradas en archivos, son rotuladas como el trabajo de un genio en declive. Y era exactamente eso lo que estaba sucediendo con Einstein. Mientras él buscaba la teoría que uniría todo, sus colegas decían que había perdido el rumbo, que estaba desperdiciando su talento, que la mecánica cuántica con su incertidumbre y probabilidad había tornado la búsqueda de Einstein obsoleta. Pero Einstein no concordaba. Dios no juega dados. Él insistía. Había una realidad más profunda detrás de las probabilidades cuánticas, una estructura matemática que, una vez descubierta, revelaría que el universo era determinista, ordenado, inteligente. Mientras otros físicos se contentaban con probabilidades e incertidumbres, Einstein buscaba certezas. Buscaba leyes absolutas. Buscaba el código fuente de la existencia, y esa búsqueda lo aisló del mainstream académico. Pero a él no le importaba. Él sabía que estaba en el camino correcto. El manuscrito de Washington era su intento de codificar esa visión, y aquí se pone más interesante. En una de sus cartas,
Einstein mencionó que había correspondido con el matemático francés Elias Cartan, quien había trabajado anteriormente en la teoría teleparalela. Después de esa correspondencia, Einstein retiró su propio manuscrito de publicación para revisarlo. Él percibió que había más por descubrir, más capas de verdad que aún necesitaban ser desveladas. Ahora déjame contarte lo que sucedió en los años siguientes. Einstein no paró. Él continuó trabajando en la teoría del campo unificado por el resto de su vida. 30 años de obsesión, miles de páginas de cálculos, muchos de ellos nunca publicados. Piensa en esto por un momento. El hombre que descubrió la relatividad, el hombre cuyo trabajo llevó a la bomba atómica y a la energía nuclear, el hombre cuya ecuación E igual a mc al cuadrado cambió el mundo. Ese hombre pasó 3 décadas trabajando en algo que consideraba aún más importante. Y casi nadie sabe lo que era. Los archivos Einstein en Jerusalén contienen una colección considerable de cálculos en hojas de trabajo, documentando las preocupaciones científicas de Einstein en las últimas 3 décadas de su vida. Muchos de esos documentos aún necesitan un análisis más detallado. Y entonces llegamos a abril de 1955. Einstein tiene 76 años. Él es llevado al hospital de Princeton con un aneurisma de la aorta abdominal. Los médicos querían operar. Einstein rehusó. Él dijo, «Quiero irme cuando quiera. Es artificial prolongar la vida. Yo hice mi parte. Es hora de irse. Lo haré con elegancia». Pero incluso sabiendo que iba a morir, él hizo un último pedido: papel y lápiz, para poder continuar trabajando en su teoría del campo unificado. Él murió poco después de la 1 de la mañana del 18 de abril de 1955. Al lado de su cama, la enfermera encontró 12 páginas de ecuaciones densamente escritas, llenas de tachaduras y correcciones. Hasta el último momento, él luchó para leer la mente del creador del cosmos. 9 páginas de notas inacabadas. Las ecuaciones muestran que él aún estaba intentando formular la gran teoría del campo unificado. Ideas que lo obsesionaron por los últimos 30 años de su vida. ¿Percibes el patrón? En 1938, 12 páginas depositadas en la Biblioteca del Congreso. En 1955, 12 páginas al lado de su cama de muerte. Einstein nunca se rindió. Él sabía que había algo ahí. Algo que el mundo necesitaba saber. 12 páginas. El mismo número. Como si él hubiera vuelto al comienzo. Como si, al final de su vida, él estuviera rehaciendo el trabajo que había iniciado 17 años antes. ¿Qué había en aquellas ecuaciones que lo mantuvo obsesionado por tanto tiempo? Pero el establishment científico tenía otros planes. La última asistente de Einstein, Bruriah Kaufman, presentó sus consideraciones finales en el 50º aniversario de la teoría de la relatividad, en Berna, en julio de 1955, apenas algunas semanas después de su muerte. Ella tenía acceso directo a sus últimos cálculos. Lo que ella reveló en aquella conferencia nunca recibió la atención que merecía. El enfoque asimétrico a la teoría del campo unificado había dominado el trabajo de Einstein desde mediados de la década de 1940 hasta el fin de su vida. Era un enfoque radicalmente diferente de todo lo que la física convencional aceptaba. Y fue exactamente ese enfoque el que murió con él. ¿O será que no murió? ¿Será que el conocimiento fue realmente perdido? ¿O fue transferido a manos que supieron usarlo en secreto?
Después de la muerte de Einstein, su enfoque teleparalelo de la teoría del campo unificado simplemente paró de ser investigado. Los físicos decidieron que no era compatible con los nuevos descubrimientos, como las fuerzas nucleares débil y fuerte. Pero ¿será que esa fue toda la historia? ¿O será que había algo en el trabajo de Einstein que era demasiado peligroso? Algo que desafiaba no solo la física, sino la propia naturaleza de lo que consideramos posible. La teoría teleparalela de Einstein era radicalmente diferente de cualquier cosa que la física convencional aceptaba. Sugería que el espacio-tiempo podría tener propiedades geométricas que permitirían fenómenos considerados imposibles, propiedades que, si se comprendieran, darían a quien las dominara un poder inimaginable. Piénsalo. Einstein estaba conectando gravedad y electromagnetismo. Estaba sugiriendo que la geometría del espacio-tiempo podría ser manipulada, que energía y materia eran solo expresiones diferentes de algo más fundamental. Si él estuviera en lo cierto, las implicaciones serían revolucionarias. Viaje en el tiempo, manipulación de la gravedad, energía ilimitada, tecnologías que cambiarían completamente el equilibrio de poder en el mundo. Y todo esto, en 1938, en la víspera de la Segunda Guerra Mundial, con el programa nuclear americano a punto de comenzar. ¿Ustedes creen que es coincidencia que el trabajo más profundo de Einstein nunca fue publicado? ¿Que sus manuscritos fueron depositados en archivos en vez de revistas científicas? ¿Que la comunidad académica rápidamente descartó su investigación después de su muerte? Yo no creo en coincidencias. La historia está llena de ejemplos de conocimiento que fue suprimido porque era demasiado peligroso. Tecnologías que fueron clasificadas, descubrimientos que fueron enterrados. Y el trabajo de Einstein puede ser solo un ejemplo más de eso. Si estás viendo esto, eres diferente. No aceptas la versión oficial de las cosas. Buscas la verdad detrás de las narrativas convenientes. Sabes que la historia que nos cuentan raramente es la historia completa. Y la historia de Einstein es un ejemplo perfecto. Nos enseñaron que era un genio, que descubrió la relatividad y después desperdició sus últimos años en una búsqueda quijotesca. Pero ¿qué tal si es al revés? ¿Qué tal si los últimos 30 años del trabajo de Einstein contienen sus descubrimientos más importantes? ¿Qué tal si el manuscrito de Washington es solo la punta del iceberg? Consideren esto. Einstein era un genio, uno de los más grandes que jamás haya existido. ¿Realmente creen que pasó 30 años persiguiendo un callejón sin salida? ¿Que el hombre que revolucionó la física desperdició 3 décadas en algo sin valor? ¿O será que él estaba allá adelante, en territorio que otros ni siquiera podían imaginar? Los archivos Einstein contienen miles de páginas de cálculos y notas que nunca fueron completamente analizadas. Décadas de trabajo de uno de los más grandes genios de la historia, esperando ser descubierto. ¿Por qué nadie está mirando? O quizás sí lo están. Quizás haya personas en laboratorios secretos e instalaciones militares que saben exactamente lo que Einstein descubrió. Quizás la tecnología basada en su trabajo ya exista. Quizás la teoría del campo unificado ya no sea teoría. Piensen en los avistamientos de objetos voladores no identificados, que los gobiernos ahora admiten ser reales. Piensen en las tecnologías que parecen desafiar la física convencional,
¿Será que alguien, en algún lugar, descifró lo que Einstein dejó atrás? Yo sé que esto suena a conspiración, pero consideren los hechos. El Buró Federal de Investigaciones, FBI, mantuvo a Einstein bajo vigilancia constante. Más de 1.400 páginas de expediente. ¿Por qué? Einstein no era un espía, no era un comunista, a pesar de las acusaciones. Él era un físico teórico, a menos que sus teorías tuvieran implicaciones prácticas que ellos querían controlar. El Buró Federal de Investigaciones, FBI, no gastaría recursos monitoreando a alguien por curiosidad. Ellos monitoreaban a Einstein porque creían que él representaba algún tipo de amenaza o porque sabía de algo que ellos querían controlar, o ambos. Piensen en el proyecto Manhattan. Einstein firmó la carta que inició el programa nuclear americano. Él sabía que E igual a mc al cuadrado podría ser usado para crear la bomba más destructiva de la historia. Ahora imaginen que él descubrió algo aún mayor, algo que haría que las bombas nucleares parecieran juguetes, algo que podría, literalmente, alterar la estructura de la realidad. ¿Ustedes publicarían eso? ¿O lo depositarían en un archivo, esperando que, algún día, la humanidad estuviera lista? Einstein era un pacifista. Él pasó toda su vida arrepentido de haber firmado la carta que llevó a Hiroshima y Nagasaki. Él dijo una vez: cometí un gran error en mi vida cuando firmé la carta al presidente Roosevelt, recomendando que bombas atómicas fueran hechas. Si él descubrió algo aún más poderoso, algo que podría ser usado para bien o para mal, ¿qué creen que haría? Él lo protegería, lo escondería, lo depositaría en archivos con instrucciones de nunca publicar y esperaría. Era eso lo que Einstein estaba haciendo. Estaba protegiendo al mundo de sí mismo. Estaba escondiendo algo que podría ser usado para el mal, o estaba simplemente esperando el momento correcto para que la verdad saliera a la luz. Esperaría por un mundo que estuviera listo para usar ese conocimiento con sabiduría, un mundo que hubiera evolucionado más allá de la guerra y de la codicia, un mundo que mereciera saber cómo la realidad realmente funciona. Nosotros aún no somos ese mundo, pero nos estamos aproximando cada día. Más personas despiertan, más personas cuestionan, más personas buscan la verdad detrás de las narrativas oficiales. Y quizás sea por eso que ese conocimiento está comenzando a salir a la luz ahora. Quizás haya una sincronía en todo esto. El manuscrito de Washington, siendo analizado por primera vez en 2021. La inteligencia artificial, comenzando a descifrar patrones que humanos no consiguen ver. La física cuántica, confirmando cada vez más que la conciencia desempeña un papel en la realidad. Einstein estaba décadas adelante de su tiempo. Él vio conexiones que sus contemporáneos no podían ver. Y él pagó el precio por eso. Aislamiento académico, vigilancia gubernamental, ridiculización de sus propios colegas, los más grandes visionarios de la historia. Siempre fueron incomprendidos en su tiempo. Galileo fue perseguido por la Iglesia. Tesla murió en la pobreza, mientras sus ideas eran robadas. Y Einstein fue tratado como un genio en declive, cuando en realidad estaba haciendo su trabajo más importante. Pero él nunca paró hasta su último suspiro. Él continuó calculando, continuó buscando,
continuó intentando mostrarnos algo que sabía que era verdad. La cuestión es, ¿estamos listos para escuchar? Si llegaste hasta aquí, probablemente lo estás. Eres parte de una minoría que cuestiona, que busca, que se rehúsa a aceptar explicaciones superficiales. Sabes instintivamente que hay más en la historia de lo que nos contaron. Y es para personas como tú que este conocimiento está finalmente siendo revelado. Si sentiste la verdad de estas palabras, el Super Thanks es tu forma de apoyar este trabajo. Cuando haces clic, estás diciendo, la verdad importa. Estás posicionándote como alguien que cree que hay más en la historia de lo que nos contaron. No es un pago, es un acto de alineación y es unirte a un grupo que se rehúsa a aceptar la versión saneada de la realidad. Einstein dedicó 30 años de su vida a algo que la mayoría consideraba una locura. Fue ridiculizado, vigilado, y sus descubrimientos fueron enterrados. Pero él persistió, porque sabía que estaba en lo cierto. Y ahora, más de 80 años después, estamos finalmente comenzando a entender lo que él vio. La teoría del campo unificado no era solo sobre unir gravedad y electromagnetismo. Era sobre revelar la estructura fundamental de la realidad, el lenguaje matemático que sustenta todo, los pensamientos de Dios, codificados en ecuaciones. Si Einstein estaba en lo cierto, entonces todo lo que conocemos sobre física es apenas una sombra de algo mucho mayor, una teoría que, una vez comprendida, transformaría nuestra civilización, daría a la humanidad poderes que hoy consideramos sobrenaturales. Revelaría que somos parte de algo infinitamente más vasto y misterioso, de lo que jamás imaginamos. Einstein encontró fragmentos de ese lenguaje. Él los escribió y los escondió, porque sabía que la humanidad aún no estaba lista. Pero, ¿tú estás listo ahora? ¿Estás listo para cuestionar todo lo que te enseñaron sobre física, sobre realidad, sobre lo que es posible? ¿Estás listo para ver más allá de la cortina y vislumbrar lo que Einstein vio? La pregunta que les dejo es esta: ¿por qué creen que Einstein nunca publicó su trabajo más importante? ¿Estaba protegiendo al mundo de sí mismo o estaba esperando por nosotros? Comenta abajo, ¿verdad? Si crees que hay más en esta historia, exageración. Si crees que estoy viendo cosas que no existen. Y cuéntanos, ¿alguna vez has sentido que la versión oficial de las cosas no hace sentido? Responderé a todos en las primeras 2 horas. Y si este video abrió tus ojos a algo que no sabías, compártelo con alguien que también busca la verdad, alguien que sabe, o que la realidad es más extraña y más maravillosa de lo que nos han hecho creer. Einstein lo sabía y ahora tú también lo sabes. El manuscrito de Washington existe, los cálculos existen, la verdad está ahí, esperando por quien tenga el coraje de mirar. La cuestión es, ¿vas a ser uno de los que miran o vas a continuar creyendo en la versión oficial de la historia? La elección es tuya. Siempre lo ha sido.